El sol del atardecer pintaba el cielo de Arizona con tono naranja y rojo cuando Isan Carter llegó al pueblo de San Rafael. Había cabalgado durante 3 días desde su rancho en busca de provisión y lo único que quería era un buen descanso. Pero el destino tenía otro plan para él. Mientras ataba su caballo frente a la tienda general, una mujer llamó su atención. Era diferente. Todas las mujeres del pueblo. Su piel bronceada brillaba bajo la luz dorada del atardecer y levaba un vestido que mezclaba el estilo apache con detalles del pueblo. Su nombre era Nerai. Trabajaba como traductora entre su tribu y los colonos. Itan entró a la tienda y comenzó a revisar las estanterías. Necesitaba café, harina y alguna herramienta. Mientras pagaba al tendero, sintió que alguien lo observaba. Giró levemente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Nera. Fut solo un segundo, pero algo cambió en ese momento. Una chispa, una conexión inexplicable que él dejó sin aliento. Nera se acercó a él con paso cauteloso. El tendero los miraba con curiosidad, pero él no parecía importarle. Se detuvo a su lado y fingió examinar una tela, pero Ethan podía sentir la tension en el air. Disculpe, sonore, susurró ella en perfecto español, tan bajo que solo él podía escucharla. Esto es muy atrevido de mi parte, pero necesito hablar con usted. Isan la miró sorprendido. Su voz era suave, pero firme, llena de determinación. Conmigo? ¿Por qué? Preguntó él, manteniendo también la voz baja. Nera deslizó discretamente un peu que no. Papel doblado sobre el mostrador cerca de las compras de Ethan. Su dedo se rozaron apenas un segundo, pero ese toque envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Lea esto. Cuando esté solo, murmuró ella. Y por favor, venga, es importante. En deux. Que Ethan pudiera responder, Nera ya se había alejado saliendo de la tienda con la gracia de un ciervo en el bosque. Elle. Tendro sonrió burlonamente. Esa es Nera, dijo el hombre, hija d'elle. J'ai fait jaloc vive entre dos mains d'eau, si me entiende. Los de su tribu no confiant. Completamente en ella y alguno del pueblo tampoco. Itan azintio sin decir. Nada. Guardando discretamente el papel en el bolsillo de su camisa. Su corazón latía con fuerza. Pagó su compra y salió hacia la pequeña pensión. Donde pasaría la noche. Ya en su habitación, con la puerta cerrada y la lámpara de aceite encendida, Ethan desplegó el papel. La caligrafía era hermosa, claramente educada. El mensaje. El dejó helado. Medianoche. El grand alamo en el val al norte. Debo verte. Pero ten cuidado. Mi hermano Takoda y su guerrero patrulant et esa zona. Si te descubran allí, pensarán el peor. Ven. Solo si er valiente. Nera. Y en leyó el mensaje trévesé. Cada fibra dessus. Ser le decía que esto era una locura. No conocía a esta mujer. Podría ser una trampa. Pero algo en su ojo, en esa breve mirada que compartieron, le decía. Que esto era real. Usted que haría en el lugar de Ethan? Irian a una cita secreta con una mujer apache a medianoche arriesgando a ser descubierto por guerrero que podrían malinterpretar todo? Les recuerdo que si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal. También nos encantaría saber desde que peno están escuchando. Escriban en los comentarios su ciudad o pe. Eso no alegra mucho el día y no ayuda a crear más historia como esta. Las horas pasaron lentamente. Ethan intentó dormir, pero no pudo. Alas. 11 de la noche ya estaba completamente vestido revisando su caballo. No levaba. Arma, una décision consciente. Si iba a encuentro, sería en paz. La luna. Luna iluminaba el camino mientras Ethan cabalgaba hacia el norte. El val estaba a unos 20 minutos d'elle.
Pueblo y el Gran Alamo era famoso en la région, un árbol antiguo, testigo de ciento de anno de historia. Mientras se acercaba, su corazón latía cada vez más fuerte. Estaría ella allí o habría cambiado de opinión. Peor aún, sería real una trampa? El Alamo apareció ante el majestuoso bajo la luz de la luna y allí, depuis junto al árbol estaba Nera. Levaba un châle sobre los hombros y su cabello largo caía libre sobre su espalda. Cuando él vio lugar. Una sonrisa iluminó su rostro. Viniste, dijo ella con alivio evidente. En su voz. Vain, respondió Itan desmontando de su caballo. On debo admitir que esto es el más arriesgado que he hecho en mucho tiempo. Nera se acercó a él y bajo la luz de la luna. Itan pudo ver su ojo con claridad. Eran profundo, lleno de inteligencia y algo más. Esperanza. Necesitaba vert porc, comenzo ella. Pero de repente se detuvo. Su ojo se abrieron con alarma. Escondet rapido. Itan escuchó el sonido de caballo aproximandos, vario caballo y voz. Hablando en apache. La noche apenas comenzaba y el peligro ya estaba aquí. El corazón de Itan golpeaba contra su pecho como un tambor de guerra. Las voces se acercaban rápidamente y el sonido de los cascos resonaba en la tierra seca del val. Nera el otomo del brazo con fuerza detrás del árbol. Ahora. Susurró con urgencia, pero era demasiado tarde. 5 jinetes émergiront de entre las sombras, rodeándolo en cuestión de segundo. Su caballo formaron un circulo perfecto alrededor de Itan y Nera. La luz de la luna revelaba su rostro serio pintado con las marcas tradicionales de los guerreros apache. Al frente estaba Takoda, el hermano mayor de Nera. Era alto y fuerte, con una presencia que intimidaba incluso en la oscuridad. Su ojo oscuro brillaba con una mezcla de sorpresa y furia mientras miraba a su hermana y Lugoan. Nera, dijo Takoda en español. Su voz. Profunda y controlada, pero cargada de emoción. ¿Qué significa esto? Un encuentro secreto con un hombre blanco. En medio de la noche? Nera dio un paso adelante, colocando entre Itan y su hermano. Su voz era firme, sin miedo. Takoda. Esto no es lo que piensa. Necesitaba hablar con él. Es importante. Importante. Uno de los guerreros escupió la palabra. Que puede ser tan importante como para traicionar a tu propia gente? Itan levantó las manos lentamente. Mostrando que no levaba arma. Su mente trabajaba rapidamente buscando las palabras correctas. Sabía que un movimiento en falso podría terminar muy mal para ambos. Sonore, comenzó en español, claro y respetuoso. Mi nombre es Ethan Carter. No vain aquí con mala intención. Nera me pidió que viniera. Y vain desarmado como muestra de respeto. Takoda desmontó de su caballo. Con un movimiento fluido. Caminó lentamente hacia Itan, estudiándolo con ojo que parecían ver directamente a su alma. Los otros guerreros permanecieron montados vigilante. Conozco tu nombre. Ethan Carter, dijo Takoda. Tiene un rancho al este. Dicen que era hombre. Justo, que no causa problema, pero esto, senalo entre él y Nera, esto es un problema muy grande. Nera intervino nuevamente, su voz ahora más emocionada. Takoda, por favor, déjame explicar. Yo lo invité porque necesito su ayuda. Algo que deben saber todo usted. ¿Qué clase de ayuda? Preguntó Takoda sin apartar la mirada de Ethan. ¿Qué puede hacer este hombre que nosotros no podamos? El ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Itan podía sentir el sudor corriendo por su espalda a pesar del frío de la noche. Pero había algo en los ojos de Takoda que no era solo ira, había también confusión y quizá un destello de curiosidad.
Nera respiro profundo. El tiene acceso a information que nosotros no tenemos. Itan comercia con mucho ranchero de la región. E estado observándolo durante meses. E honesto, no como los otro meses. Takoda arqueo una seja mirando ahora. Su hermana con nueva sorpresa. HS estado observándolo durante meses. El color subió a las mejillas de Nera, visible incluso bajo la luz de la luna. Ethan se dio cuenta en ese momento de que esto era mucho más que una simple petición de ayuda. Había algo más profundo entre ellos, algo que ni siquiera el mismo había comprendido completamente hasta este instante. Si. Admitió Nera levantando la barbilla con orgullo, porque necesitaba estar segura de que era el hombre correcto. Y él lo es. Uno de los guerreros más jóvenes se rió amargamente. Esto es ridículo. La hija de nuestro jefe, enamorada de un hombre blanco, nuestro padre nunca lo permitirá. Yo no dije nada de amor, protestó Nera, pero su voz sonaba menos convincente. Ahora. Takoda levantó la mano silenciando a todo. Caminó en círculo. Alrededor de Ethan, examinándolo como si fuera un caballo que estuviera considerando comprar. Finalement se detuvo frente a él. Muy bien, Ethan Carter. Mi hermana dice que era un hombre honesto. Vamos a ponerlo a prueba ahora mismo. Porque viniste realme? Y piensa bien tu respuesta. Porque sabré simiente. Ethan miró a Nera, quien le devolvió la mirada con ojo suplicante. Luego miró a Takoda directamente a los ojos. En ese momento tomó la decisión más arriesgada de su vida. Decir la verdad completa. Vain por cuando sis a Nera oyó el pueblo, algo cambió dentro de mí. Vain. Porque su nota despertó mi curiosidad, pero sobre todo hizo una pausa eligiendo su palabra cuidadosamente. Vain porque sentí que era importante estar aquí y ahora que estoy afronta. Usted, sé que tenía razón. El silencio que siguió fut absoluto. Incluso los caballos parecían contener el aliento. Los guerreros se miraron entre sí y Takoda entrecerró los ojos. Esa es una respuesta valiente, dijo finalmente, au muy tonta. On no decido. Cual. De repente, un sonido distant rompió la tension. Era el galop de masse. Caballo viniendo desde el sur. Mucho caballo. Takoda giró bruscamente. Eso. No son nuestro, todo alerta. Los guerreros sacaron su arma y en un instant el conflicto entre ellos y pasó a segundo plano. Había un peligro mayor. Acercándose en la oscuridad y estaba a punto de descubrir que esta noche apenas comenzaba a revelar su secreto. Los cascos de los caballos retumbaban cada vez más cerca, rompiendo el silencio de la noche como trueno le llano. Takoda levantó su mano señalando posición a su guerrero con gesto rápido y preciso. En segundo, todo estaban preparado, oculto estratégicamente detrás del gran álamo y las rocas cercanas. Tu también. Agachat, le ordenó Takoda a Itan, empujándolo junto a Nera detrás d'elle. Gruzo tronco del árbol. Itan obedeció sin protestar. Podía sentirla respiration acelerada de Nera a su lado, su hombro rozando el suyo. A pesar del peligro, o quizá precisamente por eso, era intensamente consciente de su cercanía. Pronto, las figuras emergieron de la oscuridad. No eran guerreros apache, errancés. Ombre del pueblo montado en caballo cansado, levando antorcha que iluminaban la noche con un brillo naranja inquiétante. Itan reconoció a alguno de ellos. Vacro del rancho Morrison, conocido por su comportamiento agresivo y su problema con el licor. Al front cabalgaba Jack Morrison mismo, el dueño del rancho más grande de la región. Era un hombre corpulento, de barba espesa y ojo pequeño que siempre parecían estar buscando problema. Sabía que los encontraríamos aquí, dijo Morrison con voz áspera, deteniéndose uno 20 metros del álamo. Los rastridor tenían razón, Apache.
Me rodeando cerca de nuestra tierra otra vez. Tacoda emergió de la sombra con calma deliberada, su guerrero. Permaneciendo oculto pero listo. Habló en espagnol claro y fuerte. Esta no son tu tierra, Morrison. Este val pertenece al territorio neutral. Tien tanto de recho de estar aquí como nosotros. Morrison escupió al suelo. Territorio neutral. No es tal cosa. Esta tierra sera mia pronto, compradai. Pagada. Y cuando eso paz, no quiero ver a ninguno de usted cerca. La tierra no se puede comprar ni vender respondió Tacoda confirmeza. La tierra. Es de todo y de nadie. Eso es algo que tu gente nunca ha entendido. Uno de los vacros de Morrison, un joven de cara rojiza lamado senalo hacia las rocas. J'ai fait, et más de. Elos escondido. Puedo verlo. La tension se disparó instantanément. Los hombres de Morrison empunaron su arma y los guerreros apache hicieron el mismo. Itan sintió que nera temblaba. Ligeramente a su lado. Tenía que hacer algo antes de que esto escalara a violencia. Sin pensarlo dos veces, Ethan salió de detrás del árbol con las manos en alto. Morrison. Soy yo, Ethan Carter. La sorpresa cruzó el rostro de Morrison. Carter, ¿qué diablo has aquí con? Estos? Esto aquí porque escuché rumor en el pueblo, interrumpió Ethan rapidamente. Improvisando. Rumor sobre problema en el val. Vain a investigar por mi cuenta. Morrison lo miró con desconfianza. Y te en contraste casualmente con una patrulla apache. Qué conveniente. Ethan caminó lentement hacia Morrison, manteniendo su mano visible. Sumante. Trabajaba a toda velocidad. Necesitaba una explicación que pudiera creer. No fu casualidad. Elo también escucharon los rumores. Tacoda y yo estábamos a punto de hablar cuando. Le gast. Es algo que ambos bandos necesitan saber. ¿Qué rumor? Preguntó. Morrison. Su entré claramente despertado a pesar de su desconfianza. Ethan notó un destello de movimiento detrás de Morrison. Nera había salido también de su escondite, colocándose junto a su hermano. Su presencia cambió algo en la atmósfera. Morrison la miró. Con ojo entrecerrado. Ah, la traductora dijo con desprecio mal. Disimulado. Siempre en medio de todo, ¿verdad? Ni de aquí ni de allá. Muestra. Respeto, advirtió Tacoda dando un paso adelante. Ella y mi hermana y la hija. De nuestro jefe. Calma todo, dijo Ethan, elevando su voz para captar la atención. Morrison, los rumores hablan de cuatro operando en esta zona. Han estado robando ganado de varios ranchos. Incluyendo el tuyo. Me equivoco? Morrison se quedó quieto. Su silencio. Era respuesta suficiente. ¿Y usted? Ethan se volvió hacia Tacoda. También han notado que alguno de su caballo han desaparecido en las últimas semanas, ¿verdad? Tacoda asintió. Lentamente, su ojo mostrando sorpresa ante este conocimiento. Nera habló entonces su voz clara y educada. Ethan tiene razón. E estado. Recopilando información de ambos lados. Los ladrones no son ni del pueblo ni de la tribu. Son forasteros que están. Aprovechando la tensión entre nosotros para oprar librement. Y se supone que debo creer esto. Morrison se rió con amargura. La palabra de una apache y un vacro solitario. No, respondió Ethan firmemente. Se supone que debes usar tu cabeza. Morrison. Piénsalo. Los robots comenzaron hace 2 meses, justo cuando llegó ese grupo de mineros al canon del oeste. Esos hombres necesitan carne y caballo y no les importa de donde los sacan. Petit, el vacro joven, se inclinó hacia Morrison y susurró algo. Morrison frunció el seno, claramente considerando la información. Además, continuó Nera, yo misma sisa. 3 hombres extraños me rodeando cerca del río a 5 días.
No errant de nuestra tribu ni del pueblo. Levaban herramienta de mineria. El silencio se extendió mientras todo procesaban esta información. Ethan podía sentir que el momento crítico se acercaba. O Morrison aceptaba la posibilidad de una amenaza como ola. De s'échaba y el conflicto continuaría. Finalement, Morrison bajó su arma. Mui. Bien, dit-je lentement. Digamos que les créo. Que proponant assez al respecto? Ethan miro a Takoda, quien a suve miro a Nera. En ese momento, un entendimiento silencioso pasó entre los. Très. Esto era más grande que su diferencia personal. Propongo, dis-je. Itan, que trabajemos junto para encontrar a estos ladrones, almeno temporalmente. La propuesta quedó flotando en el air. Nocturno, pesada con posibilidad. Morrison soltó una carcajada seca que resonó en el val. Trabajar junto con Apache. Carter, has perdido la cabeza. No ha perdido nada, intervino Nera dando un paso al frente. Su voz era firme, educada, pero llena de conviction. Ha encontrado la única solución lógica. Mientras nosotros peleamos entre sí, los verdaderos ladrones se enriquecen con nuestra perdida. Petit, el vacro. Joven, se aclaró la garganta. J'ai fait Morrison, et la tienne un pinto. Hemos perdido casi 30 cabezas de ganado en las últimas semanas. Si esto continua, el rancho sufrirá perdida grave. Morrison elo fulmino con la mirada, pero no elo contradijo. Los número hablaban por sí mismo. Takoda cruzó los brazos sobre su pecho. Mi padre no estará contento con esto. Confiar en los del pueblo a. Tredo solo problema a nuestra gente. Entonces, no se elo diga todavía sugirió. Itan. Esto puede ser solo entre nosotros, uno cuanto hombre de cada lado. Encontramos a los ladrones. Recuperamos el robado y cada quien sigue su camino. Y que gana tu con esto, Carter? Preguntó Morrison con suspicacia. Tu no has perdido ganado. Tu ranchoe. Peu que no. No era un objetivo. Itan sabía que esta pregunta le garia. Miro brevemente a Nera, cuyo rostro estaba iluminado por la antorcha. Su. Ojo se encontraron por un segundo y el vio esperanza en elo. Ganó la paz. Respondió simplement, vivo en esta región también. Si usted pelean, todo. Sufrimo. El pueblo necesita comerciar con la tribu y la tribu necesita acceso. Al pueblo. Esta enemistad no beneficia a nadie excepto a los criminal. 1-2. Los guerreros Apache, un hombre de mediana edad con cicatriz en el rostro, habló en su idioma a Takoda. La conversation fut brève, pero intensa. Finalement, Takoda asintió. Mako dais que tien sentido, tradujo Takoda. El rastreo a los ladron hasta. El canon del oeste a Stredia. Son almeno 10 hombres bien armado. Opran. Desde una cueva cerca del río. Morrison se endrezó en su montura point 10 hombres. Entonces, necesitaremos más que un punado de vacro y guerrero. No, dijo Nera rapidamente. Un grupo grande la maria la attention. Los ladron huirian de que pudiéramos atraparlo. Necesitamos ser intelligente, no ruido. Ethan admiró como el tomaba control de la conversation. Había autoridad natural en su voz. El tipo de liderazgo que se ganaba no se heredaba. La mujer tiene razón, admitió Pete ganando otra. Mirada furiosa de Morrison. Perdón, j'ai fait, pero es verdad. Si vamos convain. Ombre haciendo ruido, los ladrones desaparecerán en las montanas. Morrison. Se frottó la barba pensando. La codicia brillaba en su ojo mientras calculaba las perdida y ganancia. Está bien, pero tango condicione. Yo elijo que hombre van de milado y todo. Elo que recuperemos del ganado robado se divide proporcionalmente según las perdida de cada rancho. Y los caballos. Apache vuelven a la tribu.
Agrego Takoda firmament. Por supuesto, concordo Morrison con un gesto de mano. No tango entré en sus animal, solo quiero mi ganado de Vuelta y ver a eso ladrón colgando de digo, entregado a la justicia. Ethan. Noto el delize. Morrison claramente curia venganza más que justicia, pero almeno estaba dispuesto a cooprar. Cuando actuamo, preguntó Ethan. Mako, el guerrero rastridor, habló de nuevo. Esta venera tradujo, dice que los ladrón mueven el ganado cada 3 días para evitar ser detectado. El próximo movimiento será mañana a la noche. En nuestra mejor oportunidad de atraparlo con las manos en la masa. Mañana y muy pronto, protestó Morrison. Necesito tiempo para organizar a mi hombro. No es tiempo, insistió Takoda. Si esperamos, perderemos la oportunidad. Mako ha estudiado su patrón durante semana, mañana o nunca. La tensión volvió a subir. Ethan podia ver que Morrison no estaba acostumbrado a que lo apuraran, especialmente no por Apache. Necesitaba intervenir antes de que el hombre cambiara de opinión. Morrison, piensa en esto dijo Ethan. 30 cabezas de ganado. A los precios actual, está perdiendo una fortuna. Un día más de preparación significa un día más que eso ladrón tienen para mover tu propiedad fuera de la región. Los ojos de Morrison se entrecerraron. Mientras hacía cálculo mental. El dinero siempre había sido su debilidad. Ethan lo sabía. Maldición, murmuró Morrison. Está bien, mañana al anoche, pero quiero a mi mejor hombrali. Tu vienes también. Jenkins y los hermanos Rodríguez. Yo levaré a Mako y a otro dos. Rastridor dijo Takoda. Son los mejor. Puden movers en silencio y ver en la oscuridad como búho. Y yo iré también, agregó Ethan. No dijeron Morrison y Takoda al mismo tiempo. Luego se miraron sorprendido. Por su acuerdo momentáneo. Tu organizaste esto, Carter, continuó Morrison. Pero no era un peleador. Déjà. Esto a los hombres que saben manejar situación difícil. Ethan estaba a punto de protestar cuando sintió una mano en su brazo. Era nera. Ella negó sutilmente con la cabeza, su ojo diciendo que no insistira. Muy bien, accedió Ethan a reganadiente. Pero quiero estar informado de todo y quiero estar presente cuando dividan el recuperado. Trato hecho dijo Morrison extendiendo su mano desde el caballo. Takoda dudó un momento, luego estrechó la mano de Morrison. Fut breve, quasi brusco, pero era un comienzo. Nos encontraremos aquí bajo esta la mañana 2 horas de la noche. Estableció Takoda y Morrison. Que tu hombre vengan con respeto. Cualquier provocación y el trato se cancela. Mientras los tuyos hagan el mismo. Respondió Morrison, tirando de las riendas de su caballo. Los vaqueros se dieron vuelta y comenzaron a alejarse, su antorcha desapareciendo lentamente en la oscuridad. Cuando finalmente se fueron, Takoda se volvió hacia Ethan y Nera. Esto es un riesgo enorme, dijo en voz baja. Si algo sale mal, la guerra entre nuestro pueblo será inevitable. Y si todo sale bien, respondió Nera. Con esperanza. Quizá podamos construir algo mejor que esta paz frágil. Takoda miró a su hermana, luego a Ethan, y suspiró profundamente. Hermana, necesitamos hablar a sola. Los guerreros apaches se retiraron. Discretamente dando el espacio a Takoda y Nera. Ethan comenzó a alejarse también, pero Nera elo detuvo con su voz. No, Ethan, quédate. Esto te concierne también. Takoda arqueó una ceja, pero no protestó. Caminó hacia el bord del claro, donde la luz de la luna creaba. Son bras larga sobre la tierra. Nera y Ethan lo siguieron, manteniendo a una distancia respetuosa. Hermana,
comenzo tacoda sin voltars. No soit tonto. C'est que esta réunion nocturna no era solo sobre information de la drone. Nera respiro profundo. Ethan podia sentir la tension en su cuerpo, pero también había determination. Ella no iba a retroceder. Tienne raison, admitió ella. Lo invité. Porc ne s'hésitaba conocerlo mejor, porc durant meses e estado observandolo desde le jo y todo el que. E visto me dais que es diferente a los otro hombre del pueblo. Tacoda finalement se volvió su ojo oscuro. Estudiando a su hermana con una mezcla de preocupación y algo que parecía resignación. Y que est de Kishi? El hijo del jefe d'azante a estado cortejando durant un anno. Et un guerrero valiant de buena familia. Padre, aprueba la union. Kishi. Es un buon hombre, dijo nera suavement, pero mi corazón no let por él. Lo he intentado, Tacoda. Realme. Lo he intentado, pero cuando veo a Kishi, solo siento respeto. Cuando veo a. Se detuvo mirando brevemente a Isan. Cuando veo a Itan, siento algo. Complètement différente. Ethan sintió que su corazón se aceleraba. Escucharla decir esa palabra en voz alta frente a su hermano tomaba un courage que ella pena podia comprender. Esto trara problema, dijo Tacoda, pero su voz había perdido parte de su dureza. Padre nunca lo aceptara. Los ancianos de la tribu se opondrán y el pueblo. Bueno, Morrison dejo claro elo. Que mucho piensan. Lo sé, susurró Nera. Por eso he guardado silencio. Durant tanto tiempo. Por eso solo me atreví a enviar una nota, esperando que tal vez él sentira. Lo mismo. Todos los ojos se volvieron hacia Itan. Era su turno de hablar, de poner su propio sentimiento en palabra. Sintió el peso del momento, la importancia de lo que estaba a punto de decir. Tacoda comenzo Itan, eligiendo su palabra cuidadosamente. Yo también sé que esto es complicado. Sé que tu familia, tu tribu, tienen todas las razones para desconfiar. Mi janta. Causado mucho dano a través de los años. Eso es quedarse corto, murmuró Tacoda. Pero no con hostilidad. Tien razón. Concordó Itan. Pero no puedo cambiar él. Pasado, solo puedo controlar mi propia acción, mi propia decisión. Y la verdad es que desde el momento en que si sanera oyan el pueblo, algo cambió en mí. No puedo explicarlo con palabra que tengan sentido. Solo sé que vain aquí esta noche porc senti que debía hacerlo. Eso no es suficiente. Dijo Tacoda. Pero había meno conviction en su voz ahora. Los sentimientos son. Como el viento. Vienen y van. Lo que importa son las acciones, el compromiso. El honor. Entonces, déjame demostrarlo, respondió Itan con firmeza. No te pido. Que aprueb nada esta noche. Solo te pido una oportunidad de probar que sois digno de la confianza de tu hermana. Nera miraba entre los dos hombres, su ojo brillando con lágrima no derramada. Masco y los otro guerrero observaban desde la distancia claramente consciente de la importancia de esta conversación. Tacoda caminó lentamente alrededor de Itan, estudiándolo como había hecho. Pero estaba con diferente propósito. No era amenaza lo que buscaba, sino carácter. Mi hermana es la persona más inteligente que conozco, dijo finalmente. Habla 3 idiomas, lee y escribe mejor que muchos hombres educados del pueblo. Nuestro padre la educó así porque siempre supo que ella estaba destinada a attendez puant entremando. Lo sé, dijo Ian. Lo veo en ella, en la forma. En que habla, en como piensa. Pero también es mi hermana pequeña. Continuó Tacoda. Y ahora su voz se suavizó con emoción genuina. Cuando era Nina solia seguir matoda. Part. Me hacía pregunta sin parar. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué la gente pelea?
Siempre buscando entende el mundo. Nera son rio entre lagrima y tu siempre. Tenia paciencia para responder, incluso cuando te volvía loco con mi pregunta. Alguien tenía que hacerlo dijo Takoda con una pequeña sonrisa. Madre estaba demasiado ocupada y padre. Era demasiado estricto. Así que me convertí en tu protector, tu maestro, tu amigo. Se volvió completamente hacia Itan y en su ojo había ahora algo más. Que desconfianza. Si lastima a mi hermana, si traiciona su confianza de alguna manera, no habrá lugar en este territorio donde pueda esconderte de mí, entiende? Completamente, respondió Itan sin vacilar. Pero Takoda hizo una pausa larga. Si resulta que era el hombre que él a créé que era. Entonces tendrá mi apoyo. No sera fácil. Padre se resistira. Los ancianos protestaron. Kishi y su familia se sentirán insultado. Pero Nera meres elegir su propio camino. Nera soltó un peu que no y abrazo a su hermano. Takoda la sostuvo torpement, claramente no acostin brado a demostración pública de afecto, pero su expresión era tierna. Gracia, hermano, susurró ella. Sabia que entendería. No dije que entendira, grunó Takoda. Pero había humor en su voz. Dije que te apoyaría. Et una diferencia. Se separaron y Takoda miró al cielo. La luna había recorrido un buon très chaud. Desde que comenzó esta larga noche. Et tarde. Todo necesitamos descansar para manana. La opération contra los ladrones sera peligrosa y necesitamos estar alerta. ¿Puedo hablar con Nera un momento a sola? Preguntó Itan. Takelo. Considero. Lugo azintio. 5 minutos. Estaré allí, senalo un lugar a 1,30 mètres. De distancia. Donde puda verte, pero no escuchart. Se alejo dandol el espacio. Prometido. Ian y Nera se quedaron solo bajo el gran alamo con la luna como única. Testigo. No puedo creer que todo esto esté pasando dijo Nera, su voz temblorosa. Esta manana solo esperaba poder hablar contigo uno minuto. Ahora. Ahora todo ha cambiado, completó Itan. Tomó su mano entre la suya. Sintiendo su calidez, su suavidad. Nera, necesito que sepa algo. Esto no. Ed impulsó para mí. Cuando te hizo, fue como si reconociera algo que había estado buscando sin saberlo. Yo sentí lo mismo, confesó ella. Por eso me atrevía. Escribir esa nota. Por eso arriesgué todo para verte esta noche. Ian apretó suavement su mano. He vivido solo durant mucho tiempo. Después de que mi padre murieron, me concentré solo en el rancho, en sobrevivir. Dejé de pensar en el futuro. En la posibilidad de compartir mi vida con alguien. Pero hoy, cuando nuestro ojo se encontraron. Sentiste que la vida volvía a tener sentido. Terminó ella por él. Yo. También, Itan, he vivido entre dos mundos toda mi vida, nunca perteneciendo completamente a ninguno. En el pueblo me ven como la Apache. En la tribu alguno. Me ven como demasiado cercana al pueblo. Siempre he sido la traductora, la mediadora, pero nunca simplemente Nera. Para mí simplemente Nera, dijo él. Y es más que suficiente. Ella lo miró con ojo que brillaban a la luz de la luna. De verdad, no te importa que mi piel si más oscura, que mi gente la tuya. Hayan sido enemigo? Tu piel es hermosa, respondió Itan con sinceridad. Y en cuanto a nuestro pueblo, tal vez nosotros podemos ser él. Comienzo de algo diferente. Morrison y Takoda acaban de acordar trabajar juntos. Cielo puden hacerlo, por que nosotros no? Nera se rió suavement con un sonido que era mitad alegría. Mitad incredulidad. Era un optimista, Itan Carter. O un tonto enamorado admitió él, sorprendiendo a sí mismo con la franqueza de su palabra.
El silencio que siguió fut profundo. Nera elo miraba. Con ojo muy abierto, procesando elo que acababa de escuchar. Enamorado susurró. Ella, nos acabamos de conocer. Lo sé, dijo Ethan. No tiene sentido, pero aquí. Esta la verdad. He conocido a mucha mujer en mi vida, alguna hermosa. Algunas intelligente, pero ninguna me ha hecho sentir elo que senti hoy cuando te sis. E como si mi corazón reconociera algo que mi mente no está tratando de comprender. Nera cerró los ojos por un momento y cuando los abrió de nuevo, había lágrima corriendo por su mejilla. Pensé que estaba loca, confesó. Durant mes he observado en el pueblo. La forma en que trata a la gente con respeto, sin importar quién son. Como ayudaste a la viuda Johnson con. Su compras sin esperar nada a cambio? Como defendiste al joven Apache que fut acusado injustamente de robo? Te he visto, Ethan, y cada vez que elo hacía, mi corazón se aceleraba un poco más. Por que no te acercas tant, preguntó él. Porque tenía miedo, admitió ella. Miedo. De que no sentirá elo mismo. Miedo de las consecuencias. Miedo de lastimar a mi familia. Pero hoy, cuando te sis en la tienda, sup que si no hacía algo, me arrepentiría por el resto de mi vida. Ethan levantó una mano y gentilmente secó. Una lágrima de su mejilla. Ce simple toque envió una corriente eléctrica a través de ambos. No tiene. Que tenez miedo, dijo el suavemente. No prometo que sera facile. C'est que habrá. Obstaculo, que la gente hablará, que algunos se opondrán, pero si está dispuesta a intentarlo, yo también elo. Es toi. Y si mi padre se niega? Y si la tribu me rechaza, preguntó ella. Su. Vos lena de préoccupation. Entonces encontraremos un camino, respondió Ethan con determinación. Tu. Hermano dijo que te apoyaría. Eso es un comienzo. Y manana, cuando trabajemos. Junto para atrapar a eso ladrón, tal vez podamos demostrar que nuestro pueblo pueden coexistir en paz. Nera. Asintió lentamente. Tiene razón. Un paso a la vez. Desde la distancia, Takodaka raspeó suavemente, señalando que el tiempo se había agotado. Ethan y Nera se miraron una última vez. Ninguno queriendo que este momento terminara. Manana, dijo Ethan. Después de que todo termine, no. Volveremos a encontrar y comenzaremos a planear nuestro futuro. Nuestro futuro, repitió Nera probando las palabras. Me gusta como suena eso. Se soltaron las mano lentamente y Ethan caminó hacia su caballo. Montó con un movimiento fluido. Luego miró hacia atrás una vez más. Nera estaba parada bajo el álamo, la luz de la luna creando un halo alrededor de su figura. Hasta manana, Nera, dijo. El. Hasta manana, Ethan. Ten cuidado. Mientras cabalgaba de regreso al pueblo. Ethan sentía que su corazón estaba más ligero de lo que había estado en ano. A pesar de todo los peligros que les esperaban, a pesar de toda las incertidumbre, tenía esperanza. Y en él. Val, bajo el gran álamo, Nera observaba como la silueta de Ethan desaparecía en la oscuridad con una sonrisa en los labios y una oración silenciosa en su corazón. Esta noche había cambiado todo. Ahora solo quedaba ver si el amor que habían descubierto sería lo suficientemente fuerte para superarlos. Obstáculo que sin duda vendrían. Yeah.